y Mul eran dos hermanos de 15 y 13 años que vivían con su padrastro en una vieja taberna. Este nunca había sido demasiado cariñoso con ellos, y tras la muerte de su madre fue a peor. Les obligaba a trabajar en la taberna a todas horas, haciéndoles cargar pesados cestos de leña, limpiando la chimenea y atendiendo las mesas, mientras él se dedicaba a derrochar las ganancias de la taberna. No dudaba en golpearlos si se demoraban más de lo necesario en sus tareas, y tenían que conformarse con las sobras de la cazuela para comer. Huelga decir que ninguno de los hermanos tenía mucho aprecio por su cruel padrastro. Un día como otro cualquiera el tabernero les ordenó limpiar uno de los desvanes de arriba. Pensaba en convertirlo en una habitación más para albergar a los viajeros que pagaban por pasar la noche en la taberna. Los dos hermanos subieron las escaleras hasta el último piso, molestos por tener que estar toda la tarde apartando pesados muebles para dejar libre la habitación. Llevaban un par de horas trabajando entre nubes de polvo cuando Paul abrió el primer cajón de una mesita de noche. No estaba vacío, como los demás. En su interior había una pequeña libreta, arrugada y descolorida por el tiempo. No figuraba ningún título en las pastas de cartón amarillento. Paul la abrió y fue pasando las hojas con curiosidad. En cada página había escrita una frase, y cada una pedía diferentes cosas. Comida, dinero, mujeres. El resto de la hoja permanecía en blanco. Solo las 5 últimas páginas del cuaderno estaban sin escribir. Fue pasando una de estas páginas cuando Paul se cortó en el pulgar. Una pequeña gota de sangre empapó el viejo papel, pero, curiosamente, no quedó impregnada en la página, sino que fue absorbida por completo por el papel, sin dejar ninguna marca visible. Paul frunció el ceño, extrañado, al notar que el cuaderno se calentaba de repente en sus manos. Lo cerró y le dio la vuelta. Sus ojos se abrieron como platos al ver un texto de tinta negra surgir en la portada de la libreta. Llamó a gritos a su hermano Jimmy, que llegó a su lado justo cuando el título acababa de definirse por completo. El enunciado decía: El diario de los deseos. Los dos hermanos no encontraron explicación alguna para aquel extraño fenómeno. Al darle la vuelta al cuaderno, descubrieron que en la contraportada había aparecido otro misterioso texto. Este es el diario de los deseos, que hará que todos tus sueños se hagan realidad, rezaba el encabezado. A continuación, seguía una especie de instrucciones. Solo el que ha dado su sangre para despertarlo puede escribir en el diario. Solo podrá pedirse al diario un deseo por día. Solo podrá escribirse un deseo por página. Esas 3 reglas aparecían recogidas en un cuadro, pero lo que más llamó la atención a los dos hermanos fue la nota que aparecía al pie de la contraportada, resaltada y escrita totalmente en mayúsculas. El diario de los deseos no está destinado para la satisfacción personal. Cuando alcances la dicha o termines sus páginas, el dueño vendrá a cobrar su precio. Los dos hermanos se miraron. Será una broma de alguien, opinó Jimmy. Paul en el fondo pensaba lo mismo, pero con la esperanza de librarse unos minutos del trabajo en el desván, dijo: Tal vez, pero, ¿por qué no lo probamos? Jimmy estuvo de acuerdo y rebuscó entre los trastos de la habitación hasta dar con una pluma gastada y un tintero. El mayor de los hermanos abrió el diario por la última página que quedaba en blanco y dejó la pluma a unos centímetros del papel, preguntándose qué podía pedir. ¿Qué es lo que más te gustaría tener ahora mismo?, exclamó. Ayudó Paul. Jimmy se miró los pies, que estaban descalzos y blancos por el frío. Unas botas nuevas, exclamó. Sin dudarlo, trató de escribirlo, pero por más que mojaba la pluma en el tintero, la tinta no dejaba ninguna marca sobre el gastado papel. Déjame probar a mí, dijo su hermano, arrebatándole la pluma. Se inclinó sobre el cuaderno y comenzó a escribir: Deseo unas botas nuevas. En este caso, la tinta quedó perfectamente grabada en el papel. Paul notó un cosquilleo en los pies y, cuando bajó la mirada, quedó maravillado al encontrar 2 botas de piel de primera calidad que envolvía sus maltratados pies. «Funciona», exclamó Jimmy, y los dos hermanos gritaron de alegría. Entonces Paul se detuvo, de repente, al darse cuenta de que podía haber gastado su deseo en algo mucho mejor. Según las instrucciones, el diario solo admitía un deseo por página, y tras las botas solo quedaban 4. Deberías quedártelas tú. Al fin y al cabo eres el único que puede escribir en el diario, opinó el hermano mayor. Pero Paul negó con la cabeza. Yo ya he gastado un deseo, así que mañana le pediré lo que quieras para ti. El diario tenía 5 páginas, así que podemos repartirnos los deseos. A Jimmy se le iluminaron los ojos. Sin embargo, seguían estando en desigualdad de condiciones, ya que el diario tenía originalmente 5 páginas y no podían repartirlas a partes iguales.
Paul apreciaba demasiado a su hermano como para arriesgarse a perder su amistad por una discusión, así que, sin pensárselo dos veces, cogió la última página del diario y la arrancó. Si no podía ser para ninguno de los dos, no sería para nadie. No podían pedir ningún deseo más hasta el día siguiente. Durante el resto de la tarde, Jimmy y Paul continuaron haciendo sus tareas como normalmente hacían, pero en su interior bullían de la emoción. Todavía estaban hablando del próximo deseo de Jimmy cuando llegó la hora de cenar. El dueño de la taberna observó cómo los dos hermanos compartían un escaso mendrugo de pan que había sobrado de la cena de aquella noche, preguntándose qué podía haber hecho que los dos muchachos se mostrasen de tan buen humor. Cuando subieron hasta la habitación que compartían, después de haber terminado de recoger y limpiar las mesas, los siguió escaleras arriba. Al entrar en el pequeño cuarto los encontró tumbados sobre una de las literas, con el diario de los deseos abierto frente a ellos. Fue entonces cuando vio por primera vez las botas nuevas de Paul, a los pies de la cama. El muchacho las había subido hasta la habitación antes de continuar con sus tareas, pero ahora lo había descubierto. Unas botas como esas no podía permitírselas ni siquiera él. Cabreado, el padrastro no tuvo reparos cuando sacó a los dos jóvenes de la cama entre golpes y empujones. Tras la tremenda paliza, los hermanos no dudaron en contarle lo que habían descubierto. El tabernero observó el diario con suspicacia, pero la misteriosa aparición de aquellas botas lo tentó y quiso probar suerte. Sentó Paul frente a un escritorio con una vela, una pluma y un tintero, y comenzó a dictarle todo lo que quería. Gula, avaricia, lujuria. Paul, con las manos temblorosas, comenzó a escribir, pero las palabras que quedaban grabadas en el diario nada tenían que ver con lo que el tabernero dictaba. Hacía un minuto que acababan de dar las 12 campanadas. Ya era un nuevo día. El dueño, recreándose en los deseos que iba dictando, no se molestó en observar lo que Paul iba escribiendo. De todas formas, Paul dudaba que hubiera podido darse cuenta. Sospechaba que el tabernero no sabía leer ni escribir, dado que eran ellos los que llevaban las cuentas de la taberna, tal y como les había enseñado su difunta madre. Paul continuaba escribiendo, procurando no separar demasiado tiempo la pluma del papel para no dar a entender que terminaba la frase. El tabernero, todavía hablando, comenzó a sudar. Al principio solo notó un ligero sofoco, como si alguien hubiera echado un tronco al fuego de la chimenea, pero poco a poco el calor continuó aumentando. Se sacó la chaqueta de lana y se desabrochó la camisa, pero no conseguía librarse de aquel bochorno, que seguía aumentando. Se detuvo, con horror, al notar cómo le ardía la piel, como si le hubieran echado un caso de agua hirviendo por encima. Su cabeza empezó a humear y, un segundo más tarde, el hombre estalló en llamas. Soltó un alarido de dolor y comenzó a correr por todo el cuarto, pero el fuego solo se cebaba con su cuerpo, dejando todo lo demás intacto. Unos instantes después cayó al suelo, inerte. Las llamas continuaron devorando su cuerpo, y solo se apagaron cuando no quedó más que el pálido esqueleto. Jimmy, desde su litera, había observado la escena con los ojos desorbitados por el horror. Tembloroso, se levantó y caminó hasta llegar hasta el escritorio en el que, jadeante, reposaba su hermano. Observó la última línea que había escrito en el diario: que el calor aumente hasta que sea devorado por las llamas. Aquel había sido su segundo deseo. Al diario solo le quedaban 2 hojas en blanco, una para cada hermano. No podían quedarse en el pueblo después de lo que había pasado, así que cogieron los pocos ahorros que su padrastro guardaba en su habitación y compraron un carro hasta la villa más cercana. Llegaron al tercer día de haber encontrado el diario y, tras hablarlo detenidamente, Paul decidió pedir su segundo deseo. Lo escribió de forma que no pudiera malinterpretarse de ninguna forma. Tras terminar, guardó el lápiz de carbón en su bolsillo, cogió la bolsa en la que los hermanos guardaban sus ahorros y esperó. La bolsa se estremeció ligeramente. Paul desató el cordón y la abrió. Su cara se iluminó por la alegría. La bolsa contenía 3 monedas de cobre, 2 de plata y 1 de oro. No importaba cuántas veces se vaciase. Siempre que se ataba y se volvía a abrir aparecía el mismo contenido. Era una fuente de dinero inagotable. Los 2 hermanos compraron una nueva posada, mucho más grande y lujosa que la anterior. Contrataron al personal para que la mantuviese y se alojaron en una de las habitaciones más espaciosas. Pasado el tiempo, ya ni siquiera necesitaban la bolsa mágica para mantenerse, pues la nueva posada les daba ingresos más que suficientes para vivir holgadamente el resto de su vida. Pasaron los años y ambos hermanos eran muy felices con su nueva vida. Quedaba un último deseo, el de Jimmy, pero dado que con su fortuna tenía todo lo que necesitaba, con el tiempo dejó de pensar en ello.
A Paul, en cambio, no se le quitaba de la cabeza. Al principio era una pequeña molestia, pero terminó convirtiéndose en una obsesión. La comida no le saciaba, ninguna mujer lograba satisfacerlo por completo. Solo tenía un único pensamiento en mente, el último deseo del diario. Aunque ni siquiera él mismo sabía qué más podía desear, le horrorizaba la idea de que su hermano fuera a quedarse con él. Tiempo atrás no se le habría ocurrido robarle nada a su hermano, pero últimamente le costaba mirarlo con el afecto de antaño. El detonante fue la chica, Isis, una de las camareras que habían contratado. Jimmy se había enamorado perdidamente de ella y, aunque Isis lo trataba con ternura, no le correspondía. Pocos días después, Jimmy se presentó en la habitación de Paul. Necesito el diario, dijo. Voy a pedirle que Isis se enamore de mí. ¿Seguro que quieres hacer eso? Preguntó Paul, molesto. No creo que funcione con los sentimientos de las personas. Deberíamos pedir un deseo compartido, es lo justo. Cuando le pedí la bolsa al diario tú también saliste beneficiado. Discutieron. Jimmy sostenía que todavía no le había pedido nada al diario, mientras que Paul ya llevaba 3 deseos que, si bien necesarios, no habían sido expresamente queridos por su otro hermano. De todas formas, Jimmy no podía hacer nada si Paul se negaba a escribir su deseo en el diario, ya que él era el único capaz de hacerlo. Pero Jimmy estaba desesperado, y era más alto y más fuerte que Paul. Le arrebató el cuaderno y amenazó con arrojarlo al río si no cumplía su petición. Si él no podía obtener su deseo, Paul tampoco. El hermano menor apretó los dientes, furioso, pero no podía hacer nada para evitarlo, de modo que accedió. El diario estaba encerrado en un cajón blindado del escritorio, construido por orden expresa de los 2 hermanos. Paul abrió el candado y sacó el viejo cuaderno de su interior. Lo abrió por la última página y anotó las palabras que Jimmy le iba dictando. Jimmy se aseguró que escribía exactamente lo que él decía y, cuando terminó, volvió a guardar el diario en el cajón y se quedó la llave. Aquella noche Jimmy murió. En efecto, Isis se había enamorado de él. Había acudido junto a él aquella misma tarde y habían quedado para salir a cenar por la noche. Parecía que el deseo de Jimmy se había cumplido, pero el hermano mayor, demasiado centrado en su amor para darse cuenta, no detectó la nota a pie de página que había añadido Paul en un descuido de su hermano. En efecto, Isis se enamoraría de Jimmy, pero llevada por un arranque de celos injustificado, lo asesinó la misma noche de su primera cita tirándolo al pozo. Jimmy murió ahogado, e Isis acabó pudriéndose en el calabozo de la villa. Paul acudió al entierro de su hermano, fingió que todo había sido un desgraciado accidente y continuó con su vida en la posada. Al final se había quedado sin su último deseo, pero la venganza le sentó bien. Parecía que todo había acabado al fin, hasta que una noche el dueño del diario vino a reclamar su precio. Demasiado centrado en su avaricia para darse cuenta, Paul había olvidado la última advertencia del diario de los deseos. A la noche siguiente del entierro de Jimmy, Paul se despertó y en la penumbra de su habitación divisó una figura encapuchada con una toga de color negro, frente a la puerta. ¿Quién anda ahí?, preguntó Paul, pensando que algún ladrón se había colado en su habitación. La figura se fue acercando poco a poco hacia él. Yo soy la muerte, la que mantiene el equilibrio de almas en este mundo, en el superior y en el inferior. Mío es el diario de los deseos, legado de mi mano a la humanidad, para que hiciera buen uso de él. Pero a los humanos os consume la codicia, y siempre acabáis malgastando el poder en vuestros vicios. Paul, tu codicia es insaciable, pero has terminado el diario, y como pago, yo me llevaré tu alma. Del interior de la toga, la figura sacó una larga guadaña que levantó por encima de la cabeza encapuchada. Paul, aterrado, se encogió dentro de su cama. Pero entonces recordó algo. Mientras la muerte se aproximaba, abrió el cajón de su mesilla de noche, cogió un papel arrugado y un lápiz, y escribió: «Deseo ser inmortal». La muerte llegó junto a su cama y bajó la guadaña, pero no fue capaz de atravesar el cuerpo del muchacho con ella. Con un deje de irritación, levantó el instrumento y dijo: «Muy inteligente. Arrancar una hoja del diario para usarla más adelante. Ni siquiera yo sabía que conservaría sus propiedades. Así pues, que tengas una vida infinita, pero el precio de tus deseos te perseguirá para siempre». Dicho esto desapareció, y Paul se quedó solo de nuevo en la habitación. El muchacho lanzó un suspiro de alivio. Tampoco él había esperado que aquella hoja que había arrancado del cuaderno tanto tiempo atrás, y que había conservado hasta aquel día, fuera a funcionar como las otras. De repente se sintió lleno de júbilo, eufórico por haber vencido a la misma muerte. Pero esa sensación de felicidad duró poco. De repente tenía mucho calor.
Demasiado calor. Saltó de la cama y comenzó a quitarse la ropa desesperadamente. No era suficiente. Su piel comenzó a hervir y entonces estalló en llamas. Se estaba quemando vivo. Trató de gritar de dolor, pero no pudo. No tenía aire en los pulmones. Se ahogaba. Como mi hermano comprendió. Sus deseos estaban volviéndose en contra de él. Lo peor era que ni siquiera la muerte podía librarlo de su sufrimiento. Incluso su último deseo se revelaba. Nadie volvió a ver a Paul a partir de aquel día. La gente aseguraba haber visto una figura en llamas salir corriendo del pueblo aquella noche. Llegaron a pensar que un demonio se había llevado al último de los hermanos. Pero yo sé la verdad. Incluso ahora, muchos años después, el pequeño Paul sigue vivo, sufriendo un tormento constante, oculto en algún lugar del mundo. ¿Qué pasó con el diario de los deseos? Bueno, el cuaderno estaba acabado. Ya no servía para nada. He tenido que renovarlo para poder usarlo otra vez. Tenía la esperanza de que los humanos pudiesen usarlo para beneficiar a la humanidad, pero el mal está demasiado arraigado entre ellos. El diario tiene 111 páginas, ha tenido 38 dueños diferentes, pero ninguno de ellos ha sabido usarlo correctamente, y todos han pagado el precio. Ahora yo, la muerte, me dispongo a escribirlo de nuevo. He rellenado las 111 páginas por completo para escribir mi deseo, las instrucciones necesarias para poder hacer de este un mundo ideal. Pronto mi deseo se verá cumplido, el diario es infalible. Sin embargo, incluso yo tendré que pagar el precio. Desapareceré, pero conmigo también se va todo el mal que el mundo llevaba dentro. 12 presidentes se embarcan en un corto paseo sin regreso. Ahora tendrán que sobrevivir en una isla desierta, sin comida, sin refugio y sin poder. Bueno, pero tampoco exageremos, ¿vale? Isla Presidencial.